Ingeniera Lorenzo, muy buenas noches. Agradecemos la presencia de nuestros colegas ingenieros, estudiantes, que la verdad es motivador porque veo que están empezando a poder entrar al mundo profesional, advertidos de la interpretación de las leyes y la casuística que ocurre en su aplicación. En este caso, el tema que nos convoca es errores en las bases de licitación para ejecución de obras. Sabemos nosotros que el tema de las convocatorias tiene una fuente en antaño, cuando hablábamos del RULCOP, de etiquetar, es decir, el copy y pega que ahora llamamos en esta época, y que inclusive las denominaciones de los lugares y otras características se duplicaban a eventos que no correspondían. Eso ha ido arrastrándose por el tiempo y además con otros datos que si no tomamos la precaución de poder ponerlo en autos en el proceso de licitación, posteriormente trae las consecuencias que la ingeniera nos va a narrar. Bien, contamos con la presencia de la ingeniera Mónica Laureano. Ella es ingeniera por la Universidad Nacional de Ingeniería, es experta en temas de OCE, porque nada menos ha ejercido la función de redactar las interpretaciones que llegaban como consultas a la OCE. Sin más preámbulo, recibimos con un fuerte aplauso a la ingeniera Mónica Laureano para que nos dé su exposición. Adelante, ingeniero. Buenas noches, colegas. En primer lugar, quiero agradecer al ingeniero Elías Tapia, que me ha dado la oportunidad de venir el día de hoy para compartir este interesante tema, que es muy importante, y en especial en estos momentos, en estas épocas. El objetivo de esta ponencia es interiorizar la importancia de las bases estándar para la ejecución de obras públicas con la finalidad que en las entidades públicas se evite incurrir en errores en las bases de ejecución de obras. Y asimismo, en cuanto a las empresas privadas, para que éstas puedan elaborar las observaciones a las bases de licitación pública correctamente. Es muy importante, como decía el ingeniero Jorge Luis, que las observaciones se hagan correctamente, porque de esta manera ayudamos a tiempo a sanear las bases del proceso de licitación y así evitamos controversias, nulidades posteriores a las bases. ¿Sabían ustedes que cualquier participante o postor puede pedir la nulidad del procedimiento de selección en cualquier momento del proceso de selección? El artículo... El micrófono está... acá sí, ¿no? No sé. Hola, hola, hola. ¿Está bien? Ya. El numeral 44.6 del artículo 44 nos establece que bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, esta debe tramitarse conforme a lo establecido en el artículo 41. ¿Y qué dice el artículo 41? Que el Tribunal de Contrataciones del Estado también resuelve recursos mediante los cuales se pide nulidad, ¿no?
cuando se trate de proceso de selección cuyo valor referencial sea mayor a 50 UIT, o sea, procesos que superan los 210.000 soles, el tribunal está recibiendo solicitudes de nulidad. Y es por eso que es muy importante que nosotros, desde que elaboramos las bases, tanto dentro de las entidades públicas como en las observaciones, hagamos correctamente las observaciones y saneemos las bases a tiempo. El único requisito que están pidiendo es el 3% del valor referencial, ¿no? Entonces, inclusive si es menor a 50 OIT, también se puede pedir nulidad, pero esto se tramita dentro de la misma entidad convocante, la misma entidad que convoca la licitación. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros, desde donde estamos, si trabajamos dentro de entidades públicas o en el sector privado, pongamos nuestro grano de arena, haciendo bien las bases, revisando bien las bases, haciendo bien el expediente técnico, porque ustedes saben que el expediente técnico es parte de las bases, y a partir del 30 de enero de este año se está publicando integralmente en la página del SEACE. O sea, es obligatoria la publicación integral del expediente técnico en el SEACE y forma parte de las bases, ¿no? Entonces, vamos a enmarcarnos un poco dentro del concepto de la contratación pública, ¿no? La contratación pública, pues, es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, realizando el pago correspondiente con fondos públicos, ¿no? ¿Y para qué sirve la contratación pública? Sirve para satisfacer una necesidad, para satisfacer un fin público, para alcanzar resultados en beneficio de la población, ¿no? He elaborado este esquema donde tenemos por un lado la entidad pública y el ciudadano, ¿no? Los servidores públicos que elaboramos en entidades públicas debemos estar enfocados en todo el tiempo en que estemos trabajando en el ciudadano, que es a quien nos debemos, ¿no? Y es por eso que aquí estoy colocando, ¿no? La entidad pública es la que comunica y transparenta mediante el SEACE, mediante el SIAF y otras plataformas del gobierno, todos los procesos, los gastos, ¿no? Que ejecuta, pero siempre con el fin, con la mira en el ciudadano. Y el ciudadano es el que informa y solicita que satisfaga sus necesidades, ¿no? Entonces, los servidores públicos somos los que brindamos los bienes, servicios y obras, y por eso que es muy importante para llegar a los ciudadanos hacer correctamente nuestro trabajo, ¿no? Que son las bases, ¿no? Muy bien. Continuamos con las fases de la contratación pública. Son tres, ¿no? La planificación y actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. La elaboración de bases y el expediente técnico se encuentra en la primera fase, que son las actuaciones preparatorias, ¿no? Al final de esta fase es donde se elaboran las bases. Aquí he colocado un historial de la contratación estatal en el Perú para recordar, como bien lo decía el ingeniero Jorge Luis hace un momento, ¿no? Hace más de 20 años teníamos solamente el RULCOP, ¿no? Teníamos un solo libro, que era la Biblia, ¿no? Del funcionario que estaba a cargo de obras o del ejecutor, el supervisor de obras. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, ahora tenemos una diversidad de documentos. Tenemos las bases estándar, tenemos las opiniones, tenemos los pronunciamientos, las resoluciones del tribunal, los acuerdos de sala de tribunal, y hasta ahora inclusive tenemos las fichas de homologación de Perú Compras. Tenemos que revisar continuamente diversos documentos normativos para que las obras se puedan hacer
correctamente. Como les decía, ¿no? La dirección técnico-normativa son los encargados de elaborar las bases estándar y también elaboran las opiniones, ¿no? Aquí lo he puesto, la subdirección de normatividad de la dirección técnico-normativa son los encargados de elaborar las bases estándar y estar actualizándolas. Por ejemplo, en este año en obras ya tenemos 2 versiones de actualización, una que rige del 15 de abril al 26 de junio y la otra que rige a partir del 27 de junio. Y entonces, esta dirección técnica normativa siempre está mejorando sus procesos y siempre están actualizando. Y es por eso que nosotros debemos estar revisando constantemente las bases estándar. La Dirección de Gestión de Riesgos, por su parte, elabora los pronunciamientos, atiende dictámenes, solicitudes de dictámenes que antiguamente le llamaban las denuncias, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado son los que emiten las resoluciones y los acuerdos de sala plena. Y también tenemos que tener en cuenta a Perú Compras, porque aprueba las fichas de homologación a solicitud de un sector. Por ejemplo, el sector vivienda ya tiene 20 fichas homologadas y tenemos que revisarlas en la página web de Perú Compras. Entonces, como primer error que se está cometiendo en las bases de obras es que las entidades no utilizan las bases estándar para la ejecución de obras actualizadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están usando versiones de años anteriores o la versión que regía el 15 de abril y no están utilizando la última que está vigente, que empezó el 27 de junio. Y debido a esto, pues las bases están mal, pues de arranque, porque están usando un formato que no corresponde, ¿no? Y esto que nos trae, como decíamos, nulidades, controversias, ¿no? Y así retrasamos los procesos y demoramos las obras y nunca salen las obras. Entonces tenemos que evitar este error, ¿no? Que no estamos utilizando las bases estándar actualizadas. El concepto que nos brinda OCE sobre base estándar, ¿no? Es el documento elaborado y aprobado por el OCE de uso obligatorio que contiene la indicación de la información mínima que deberá ser provista a los postores en calidad de reglas del procedimiento de selección. Específicamente, se exige que la entidad incorpore en las secciones pertinentes de las bases la información concordante con el expediente técnico de obra. Toda la información que plasmemos en las bases tiene que ser concordante con el expediente técnico de obra, porque cada obra, cada expediente es distinto, no puede haber uno idéntico a otro expediente técnico de obra. Ustedes como ingenieros lo saben muy bien. Entonces, cada base se tiene que hacer a conciencia, revisando cada parte del expediente y trasladando bien la información del expediente técnico a las bases. Entonces, en las bases tenemos los documentos de admisión, también los requisitos de calificación, los factores de evaluación y también tenemos los documentos para la suscripción del contrato, entre otros, ¿no? Entonces, como estamos viendo que un error grave es que utilizan otras bases estándar, para los compañeros que todavía no, colegas que todavía no conocen en dónde están las bases estándar, he colocado la ruta, básicamente, dónde encontramos las bases estándar, ¿no? Entramos a la página web de OCE y en el lado izquierdo hay un menú en el cual encontramos donde dice legislación y documentos OCE. Colocamos ahí el mouse y va a salir inmediatamente otro menú desplegable donde encontramos documentos normativos, directivas y bases estándar. Nos colocamos en esa línea también y sale otro desplegable donde está vigentes y no vigentes, ¿no? Y una vez allí podemos entrar y
va a aparecer ahí todos los archivos, ¿no? Aquí solo he puesto los 3 primeros, pero donde el tercero corresponde a las licitaciones públicas para contratación de ejecución de obras. Entonces, esta es la ruta que debemos de seguir, ¿no? De repente, si hay otras páginas web de otras entidades, no les recomiendo, ¿no? Porque podrían también estar desactualizadas, ¿no? Mejor es seguir la ruta que es por el portal de OCE, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la base estándar? En primer lugar, tenemos la sección general, que no puede ser modificada porque aquí se encuentra pues, el marco general, y si se modifica, entonces podría haber una sanción de nulidad. Lo que nos interesa básicamente es la sección específica, donde están las condiciones y reglas específicas de la obra que vamos a convocar, ¿no? Entonces, la entidad aquí completa la información de las bases estándar siguiendo las instrucciones allí detalladas, y tenemos ahí 5 capítulos, ¿no? Las generalidades, el procedimiento de selección, el requerimiento, ¿no? Los factores de evaluación y la proforma de contrato. Este capítulo 3 de requerimiento para los ingenieros que trabajan en las áreas de infraestructura de las entidades públicas es muy importante que lo estudien y lo aprendan porque justamente es la guía donde están las instrucciones, cómo elaboro mi requerimiento de obra, ¿no? Y debemos respetar cada instructiva, cada frase que dice allí, ¿no? Y o sea, ya no hay que inventar nada, acá todo está bien claro ahí qué debemos poner, qué no debemos poner, ¿no? La tercera parte de las bases estándar son los anexos, donde están aquellos documentos que son presentados por el postor en su oferta. Otra deficiencia que he encontrado es que las bases de la obra son incorrectamente completadas, ¿no? Como les decía, cuando nuestros colegas que elaboran las bases desarrollan las bases sin tener en cuenta el capítulo 3 de la base estándar. Algunos ni siquiera sabían que había base estándar, entonces están haciendo unos requerimientos que no están acordes a la base estándar. Entonces, por eso que están llenando mal los documentos y generando nulidades. Por ejemplo, también tenemos advertencias en la base estándar que salen en color rojo, ¿no? Como esta advertencia, ¿no? El órgano a cargo del procedimiento de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápides, documentos para la admisión, requisitos de calificación y factores de evaluación, ¿no? Una vez conversando con una presidenta de comité de selección, ¿no? Ya estaba próxima a la presentación de ofertas y me dice, ¿sabes qué? Voy a eliminar a todas las empresas que no pues, te presenten obras con mayores de 500 metros cuadrados. ¿Y por qué vas a hacer eso? Le digo, porque esta infraestructura que voy a hacer es en un terreno de 500 metros cuadrados. ¿Y eso lo has puesto en tus bases? No, pero se me acaba de ocurrir esta idea genial. Ah, ya le digo, está mal, no puedes hacer eso, le digo. ¿No has leído las advertencias de la base estándar? Todo lo que no está en la base estándar no lo puedes exigir. Bien. Otras deficiencias, ¿no? Finalmente las más comunes, son que el mal uso de los requisitos de calificación, la incongruencia entre una sección y otra, y la inclusión de requisitos innecesarios para la presentación de ofertas. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a hablar de todo esto. Por ejemplo, ¿no? Como decía, el capítulo 3, que es el requerimiento, está conformado por el expediente técnico de obra,
por la información que es complementaria al expediente técnico de obra y por los requisitos de calificación. Entre el expediente técnico de obra y la información complementaria no debe haber ninguna incongruencia, ¿no? Igualmente, entre la información complementaria y los requisitos de calificación tampoco debe existir incongruencias. Y aquí sí hay cosas que las bases te obligan a repetir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia de los profesionales clave y aquí en los requisitos de calificación también tenemos que repetirlos. ¿Y qué pasa? Se equivocan, ¿no? Acá le ponen que el residente tenga 3 años, acá que tenga 4 años, que el ingeniero sea civil, que el ingeniero sea sanitario. Cambian, no sé, por alguna razón de repente han copiado de otras bases y no lo han corregido, ¿no? Pero por eso la idea es que siempre primero revisen la página web del OCE, bajen el archivo que sea de las bases estándar vigentes y allí empezamos a llenar la información correspondiente a la obra que voy a convocar, porque ninguna obra es idéntica a otra, menos en el sector público. Muy bien. Ahora vamos a ver el equipamiento estratégico. A partir del 30 de enero de este año, con la modificación de la norma, el equipamiento ahora se acredita para la firma del contrato. Antes se acreditaba en la oferta, ahora ya no, ahora es para la suscripción del contrato. En cuanto a los profesionales, igual, también se acredita para la suscripción del contrato y aquí también he puesto lo que dice las bases, ¿no? Que en cuanto a la formación académica, el grado o título profesional será verificado en la portal web de SUNEDU. Ahí sí les recomiendo que verifiquen si sus títulos y sus grados se encuentran en SUNEDU, porque algunas universidades públicas, sobre todo, no han remitido toda la información de los títulos y grados a SUNEDU. Entonces, sería bueno que lo revisen. Y en cuanto a la experiencia del personal clave, ya se ha definido que la experiencia no debe tener más de 25 años. Esto porque antiguamente habían algunas entidades que ponían que tenga experiencia 5 años en los últimos 5 años. Entonces, era bien difícil encontrar ingenieros así que tengan experiencia corrida 5 años en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, el OCE se ha dado cuenta y ya ha sido ampliado y ha dicho, no, tiene que ser en un periodo de 25 años, no lo puedes acortar, ya no puede ser menos de 25 años. Otra idea que he extraído de la base estándar, ¿no?, es que el tiempo de experiencia que se exija a los profesionales debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Esto ya tiene que ver con el especialista en costos y presupuestos, ¿no? Ahora, el especialista en costos y presupuestos debe de hacer el desagregado de gastos generales con su debido sustento. Cada valor, cada monto que coloque, tiene que tener un documento sustentatorio. Esto es muy bueno, porque yo les cuento una experiencia que cuando en una obra que era eléctrica, ¿no?, se les ocurrió pues pedir un ingeniero electricista para que sea residente, ¿no?, con 10 años de experiencia, y era una obrita pequeñita. Entonces, obviamente, cuando llegó a abastecimiento, el requerimiento de obra, el abastecimiento, pasaron 2 meses, no encontró a nadie, ninguna empresa que tenga un ingeniero con 10 años de experiencia que quiera hacer esa obrita chiquita. Pero es lógico, no existe en el mercado.
Entonces, obviamente, si yo soy especialista en costos y presupuestos, por lo menos debo tener un correo o 2 correos de ingenieros, ¿no? Electricistas que cumplan con lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, si era una obrita pequeña y el ingeniero solo debía contar con 2 años y unos honorarios acordes a esto, ¿no? Porque imagínate, con 10 años de experiencia, ¿cuánto le ponen a veces en provincias, sobre todo, 2.000 soles con 10 años de experiencia? ¿Quién va a aceptar eso? Y para hacer una obrita diminuta, o sea, hay que tener, por eso que el OCE ha puesto esto, para que tengamos más cuidado al elaborar el desagregado de gastos generales y para que las experiencias sean concordantes, sean acordes a lo que estamos pagando también en el expediente técnico. En la base estándar también encontramos quién es personal clave y quién no es personal clave. Por ejemplo, el residente de obra, obvio, es personal clave. Y también se pueden consignar otros profesionales como personal clave, pero siempre según lo requerido en el expediente técnico de obra. Entonces, no podemos exigir que el plantel profesional cuente con grados de maestría, doctorado, especializaciones, ¿no? Para ejecución de obra ya el OCE ya lo ha restringido, está prohibido exigir maestrías, doctorados, especialidades, porque de esta forma eran como direccionaban mucho en provincia. Por ejemplo, una vez llegó una denuncia en OCE que decía el fulano, con nombre y apellido, ¿no? Decía Luis Miguel de las Casas Torres, es el único que cumple con toda esa maestría, doctorado y todo aquí en la región de Piura, no hay nadie más. Entonces era obvio que estaban dirigiendo la obra a esa persona. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que esa persona existe, estoy poniendo un nombre cualquiera. Pero a lo que voy es que ya el OCE eliminó estas exigencias que estaban de más en las bases de ejecución de obra, ¿no? Como les comentaba al inicio, ahora también tenemos que ver las fichas homologadas por Perú Compras, porque nuestros colegas del sector vivienda ya han homologado 20 fichas y que tenemos que tener en cuenta todas las entidades, las 3.000 entidades del país, tenemos que tener en cuenta estas 20 fichas que el sector vivienda ha elaborado y ya han sido aprobadas por Perú Compras, ¿no? Porque lo manda ahí el artículo 30 del reglamento, dice, ¿no? El uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en el peruano, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos que el 10 de julio, o sea, si nosotros pasado este día hemos convocado estas obritas de saneamiento sin poner los perfiles, nuestro proceso es nulo, lamentablemente, ¿no? Estas fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades, con independencia del monto de contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. Ustedes, ¿cómo pueden visualizar estas fichas que están en PDF? Entran a la página de Perú Compras y ahí buscan homologación y ahí van a encontrar las fichas homologadas, ¿no? Donde están los perfiles de los profesionales homologados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y son para obras de saneamiento urbano. Vamos a suponer que el sector educación tenga que hacer una obrita de saneamiento urbano dentro de un colegio emblemático de repente, pues tiene que utilizar los perfiles profesionales para los profesionales que van a laborar en esta obra, los que se encuentran homologados por Perú Compras, que son 5 básicamente. Para el gerente de obras, ahí nos han colocado su formación académica,
su experiencia, ¿no? Y esta formación académica, esta experiencia, no la podemos cambiar, ni una coma le podemos cambiar, tenemos que hacerla tal cual en nuestra obrita de saneamiento urbano. También para el residente de obra, son 5, ¿no? Para el especialista en calidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que en mi expediente técnico no me puedo olvidar del especialista en calidad. Tiene que estar ahí el expediente técnico, tiene que estar el especialista en calidad. El especialista ambiental y el especialista en seguridad de obra y salud ocupacional. Estos 5 profesionales tienen que ir en todas las obritas de saneamiento urbano que ejecutemos, ¿no? Y en la ficha de homologación vamos a encontrar, ¿no?, que hay diversos tipos de obras que ha definido el sector vivienda. Tipo A, ¿no? Y aquí dice cuál es la definición de obra de saneamiento que ellos están definiendo. Y entonces, si yo soy soy de cualquier sector, tengo que hacer una obrita de saneamiento y encaja en uno de los tipos A, B, C, D que ha elaborado el sector vivienda, pues debo de ceñirme a estos perfiles profesionales y colocarlos en las bases. Como les decía, en las bases estándar también tenemos quienes no pueden ser parte del personal clave. O sea, no les puedo requerir experiencia ni formación académica. El maestro de obra, guardián o vigilante, el almacenero, el peón, el chofer, el conserje, la secretaria, el topógrafo, el administrador de obra, ni los asistentes del personal clave, ¿no? Ya no pueden pedir secretaria con 5 idiomas, ya no se puede pedir guardián o vigilante acreditado por SUCAMEC, tampoco no se puede pedir nada con respecto a ese personal porque ya no es parte del plantel profesional clave. En obras debe establecerse como máximo una vez el valor referencial durante los últimos 10 años para experiencia del postor. Antiguamente había experiencia en obras en general también para el postor, pero ahora ya no. Con el cambio normativo, ahora solamente tenemos experiencia en la especialidad, ¿no? Y el máximo de contrataciones que puede acreditar son 20. ¿No? Casos reales, por ejemplo, en este año, en la resolución 1399, declaró nulo un procedimiento porque se exigió como personal clave a profesionales que no estaban comprendidos en el desagregado de gastos generales. Además, habían colocado al asistente de residente como personal clave, le habían puesto formación académica, experiencia, y habíamos estado viendo que en las bases estándar nos dicen que no podemos pedirle un perfil al asistente residente porque no es clave, ¿no? Entonces, estas nulidades hacen que retrase el inicio de la obra y así, de esta forma, pues los procesos se tienen que volver a hacer, vuelve a cero, o sea, usted tiene que volver a convocar otra vez. Otro caso que, según el pronunciamiento 547, nos dice que se solicita la acreditación de equipamiento estratégico que no está considerado en el expediente técnico. Eso también se debe a veces a que copiamos bases de otro lado donde es otro listado de equipos y no utilizamos el expediente técnico de la obra que vamos a licitar. Entonces, por eso que el equipamiento estratégico es distinto al del expediente técnico. En cuanto a la formación académica del personal clave, ¿no?, también no coincide con lo indicado en el requisito de calificación. ¿Ve? Según este pronunciamiento 548 también, o sea, entre las mismas secciones, la sección del numeral 3.1 del capítulo 3, que es el requerimiento,
y la sección 3.2, que son los requisitos de calificación, también vemos que ponen información que no coincide. Por un lado piden una cosa que sea ingeniero eléctrico y en el otro ponen que sea ingeniero civil. Entonces hay una incongruencia y eso también puede generar más tarde retrasos, ¿no? O nulidades. Existen opiniones diversas referidas al personal clave. Aquí estoy colocando la opinión 252, donde dice que el contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado, pudiendo reemplazarlo siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la entidad. Y para verificar esto deben considerarse las características determinadas en los requisitos de calificación en el caso del personal clave, ¿no? En cuanto a las penalidades, también se ha incrementado en una penalidad obligatoria en las bases. Entonces, antes habían 3 penalidades obligatorias en obras, ahora son 4. La que todos conocemos, la penalidad por mora, ¿no? Luego tenemos una penalidad nueva, la que es justamente, tiene relación con esta opinión que les acabo de mostrar hace un momento, que es la obligación del contratista a ejecutar el contrato, ¿no?, con el personal permanente. El contratista está obligado de iniciar y ejecutar el contrato con el plantel profesional clave que acreditó para la firma de contrato, ¿no? Este personal debe permanecer por lo menos 60 días en la obra, ¿no?, desde el inicio de su participación en el contrato. Y si la obra durase menos de 60 días, entonces tiene que estar todo el plazo de la obra. La ausencia del personal acarrea la aplicación de una penalidad no menor a media UIT ni mayor a una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra, salvo por muerte, invalidez sobreviniente o inhabilitación para ejercer la profesión. Es muy importante que definamos bien las penalidades en las bases, porque esto también nos va a traer, si no lo hacemos, nos podría traer problemas en la ejecución contractual, ¿no? Si no está definida la penalidad, ¿qué penalidad la vamos a aplicar? Ninguna. Y si son servidores públicos que coordinan obras, ustedes, si no aplican penalidades, pues van a ser pasibles de una sanción administrativa, ¿no?, por no aplicar penalidades. Entonces, sí, dígame. No, o sea, esta penalidad es que no lo puedes reemplazar hasta que pasen 60 días. Al personal que acreditaste para la firma de contrato, no lo puedes reemplazar hasta que pasen 60 días. O sea, uno puede pedir el reemplazo del personal clave, pero pasado los 60 días. ¿Para no cambio? ¿Para el cambio? Acá, según esta penalidad, dice que el único motivo por el cual puedo cambiar de personal es por muerte, por invalidez sobreviniente o por inhabilitación para ejercer la profesión. O sea, en esos 60 días yo tengo que respetar lo que yo he presentado ante la entidad y trabajar con ese personal los primeros 60 días por lo menos. ¿Y después cuando pasan los 60 días está normado para no poder cambiar de personal? Ya, si usted desea reemplazar el personal, como decíamos aquí en la opinión, ¿no?,
Tiene que tener iguales o superiores características al anterior profesional y tiene que tener autorización de la entidad, escrita, ¿no? Autorización escrita de la entidad. Pero teniendo una autorización de la entidad, autorización previa de la entidad. Sí. Por eso, claro, o sea, me dice el ingeniero, claro, que antiguamente no, o sea, una vez que ya firmó el contrato, al día siguiente cambian el personal. Pero justamente por eso se ha creado esta penalidad, para que por lo menos los 60 primeros días trabajen con ese personal de la oferta. Sí, sí lo pueden cambiar, pero siguiendo estos lineamientos. No, solamente siguiendo estos lineamientos, nada más. Solamente, pero si es un profesional que reúne iguales o superiores características, no hay problema. Estas están vigentes desde el 30 de enero de este año. Sí. Uh-huh. No. Por ejemplo, es cuando el Tribunal de Ética del colegio te sanciona y te prohíbe ejercer la profesión. Es otro tipo de inhabilitación, no es la habilidad que pagamos todos. Entonces aquí estoy colocando la penalidad que les comentaba, ¿no? Porque este cuadro lo he extraído de la base estándar, ¿no? Ahí en la base estándar te indica claramente que tienes que indicar la forma de cálculo y tienes que establecer un procedimiento. Otra penalidad que ya estaba desde antes es en caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir la experiencia y calificaciones. Y la última penalidad obligatoria, o sea, no quiere decir que la entidad ya no puedan agregar más, ¿no? Pueden agregar más penalidades, pero la cuarta penalidad obligatoria que debe establecerse dentro de las bases obligatoriamente es esta: cuando el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o al supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias. Y el monto es 5 por 1000 del monto de la valorización, el monto de la penalidad, ¿no? Y tiene que estar también claramente el procedimiento establecido en las bases, ¿no? Si nos olvidamos el procedimiento, ¿cómo vamos a aplicar la penalidad? Tampoco vamos a poder cobrar la penalidad, y esto, les repito, les podría traer sanciones administrativas. Ustedes saben que la Contraloría General de la República tiene la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios públicos, hasta inhabilitándolos hasta por 5 años para trabajar en el sector público. Entonces hay que tener mucho cuidado y de precisar bien claro en las bases cada cosa que nos pide la base estándar. O sea, la base estándar es como parte del reglamento. O sea, el reglamento ya no es solo el reglamento. En la base estándar hay reglas. Es como que el reglamento de la ley de contrataciones es la mitad de las reglas y la otra mitad de las reglas para obras está en la base estándar. Por eso que es tan importante. Otros casos reales, tenemos el pronunciamiento 548 de este año, donde la entidad no indicó la fórmula de cálculo,
de la penalidad porque solo consignó una fracción. Puso 5 por 1000. 5 por 1000, ¿qué significa? Nada, no. ¿Qué penalidad le voy a calcular al contratista? Claro, se olvidó de que. Igual, en la entidad duplicó la penalización del mismo supuesto. También ya tenemos esa penalidad de los 60 días, ¿no? Que no pueden cambiarse el personal, ¿no? Había puesto esa penalidad y también había puesto otra penalidad de reemplazo de los profesionales. Es lo mismo, solo que lo había escrito con otras palabras. Entonces, al parecer no se había dado cuenta y habían duplicado las penalidades. Ya. No, lo que usted dice sí es correcto, pero acá lo que estaba diciendo es que han duplicado la penalidad, han puesto 2 veces la misma penalidad y por eso que eso también es una deficiencia de las bases. Es un error de las bases estar duplicando penalidades, porque lo dicen de una forma y lo cambian de otra forma, o sea, con otras palabras, y están aplicando la misma penalidad. Entonces, por duplicidad, el OCE les dijo que deberían eliminar una de estas. Claro, mi consulta no va a lo que acaba de señalar, sino de que como ahí dice cambio de personal clave que no sea la policía, ¿qué se debe entender? Es que esta penalidad se eliminó porque estaba repetida. En realidad, esta de acá se eliminó de las bases. No va. Estaba de más. Ya. El contratista va a hacer un cambio, presenta su cambio, su servicio de cambio, la entidad no lo atiende en el plazo correspondiente, entonces rige el silencio administrativo positivo. Ya. Depende, si es una obra son 8 días, si es un servicio, ¿cuánto? 30 días. Y entonces, ¿qué significa que no sean aprobados por la entidad? O sea que necesariamente la entidad tiene que aprobarlo a pesar de regir en todos los conceptos. La entidad, claro, si no lo aprueba, igual le aplican la penalidad que hablamos hace un momento. Esta de acá, cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de 60 días, si este es menor a 60 días, ¿no? Entonces tiene que estar ahí o si no, le va a aplicar una penalidad. O sea, a eso es a lo que me refiero. Igual le van a aplicar la penalidad. Usted puede presentar, o sea, como decimos en las obras, cambia de profesionales, pero le van a aplicar las penalidades. ¿En cuál? Entre el contratista y el personal. Ahí, en el segundo párrafo, ahí. En caso que tiene relación contractual, ¿qué se entiende por la relación contractual? ¿Qué tiene No hay aprobado por cumplir la expresión. Claro. O sea, como le decía, ¿no? O sea, cuando el personal del contratista ya no trabaja, pues, para el contratista, a eso se refiere. Para eso está el supervisor también, ¿no? El supervisor es el que está informando permanentemente a la entidad. ¿Un cambio que debe tener un sustento o simplemente le dice, ya no quiero que diga el poco? Siempre tiene que haber un sustento, una autorización previa de la entidad. Claro que sí.
Ujú. Lo que ocurre en la práctica es que muchas veces se presenta la redacción por la cual solamente de una parte, una universidad profesional inclusive, ni siquiera sabe, se cambió identidad, como decía, por la preguntada, ¿no? Su identidad, digamos, exige, ¿no? Que esa relación contractual que se ha combinado con un documento, ¿vale? Una renuncia de persona clave, un cese de contrato, ¿no? Una relación de contrato, ¿no? Ah, ya. Claro, todo debe estar debidamente acreditado y para eso también está el supervisor que está revisando los documentos y que está comunicando a la entidad. Y si no cumplen con estas normas, van a ser penalizados. Es así. Existen diversos pronunciamientos y opiniones, pero lo que tiene que tener en cuenta y revisar son las opiniones, porque las opiniones son las que tienen el carácter vinculante, que son de obligatorio cumplimiento, porque precisamente las elabora pues la Dirección Técnico Normativa. Entonces, son las opiniones las que debe tener en cuenta más que los pronunciamientos. ¿Ya? Vamos a continuar, por favor. Otro error recurrente que existe en las bases de obras son los límites de la oferta, el límite inferior y el límite superior, ¿no? En el reglamento está claramente detallado cómo calcular el límite inferior y superior, ¿no? Para calcular el límite inferior, ¿no? Si se tiene más de 2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Del valor referencial, ¿no? Tenemos ahí 3 dígitos, entonces tenemos que redondear hacia arriba, ¿no? Porque aumentamos en un dígito el valor del segundo decimal. Entonces, si es 0,91, no puede eliminarse el 1 y irse a 0,9, sino que tiene que aumentar en un dígito, o sea, hasta 10, para que esté correctamente establecido, toda vez que si es inferior al 90%, pues estaríamos ya contraviniendo la norma. En cuanto al límite superior de la oferta, también el reglamento nos explica claramente cómo debemos calcularlo. Y se obtiene considerando 2 decimales y sin efectuar redondeo en el segundo decimal. Esto quiere decir que truncamos el tercer decimal, ¿no? Entonces, en el ejemplo que habíamos colocado, ¿no? Si tengo .889, elimino el 9, ¿no? Y queda .88. También hay que tener especial cuidado en los cálculos de los límites, por favor, porque este es un error muy común, ¿no? Por ejemplo, en este caso real, la Municipalidad Distrital de Arica había convocado el 9 de agosto del 2016, pero cuando llegó al tribunal, el tribunal declara la nulidad casi un año después, ¿no? Porque estaba mal el límite inferior de la oferta. Entonces indujo error a los postores y se declaró la nulidad. O sea, todo este tiempo estuvo perdido, ¿no? El gasto de cuánto, de acá, de tiempo, de recurso humano, ¿no? Y al final esto es responsabilidad de todos los que elaboramos en la entidad pública y en las empresas privadas, como les dije, ¿no? Cuando en las empresas privadas tenemos que hacer buenas observaciones. En los pronunciamientos, si ustedes revisan una muestra de pronunciamientos, se van a dar cuenta que el 80% de observaciones son no acogidas por el OCE. ¿Esto qué significa? Que el 80% de sus observaciones están mal. Lamentablemente están mal porque están observando cosas que están bien. No están observando lo que está mal. Y al final, procedimientos que tienen pronunciamiento, inclusive, después son declarados nulos porque no hicimos bien las observaciones. Entonces tenemos que, tanto, como le digo, es un trabajo conjunto, tanto del sector público y sector privado, hacer bien las bases y observar bien las bases para que a tiempo podamos sanear los procesos. Dígame.
Es que claro, usted hizo la solicitud ya posteriormente, ¿no es cierto?, a la presentación de ofertas, ¿no es cierto? Pero por eso lo que yo les estoy transmitiendo y el motivo de la charla de hoy es que elaboren las observaciones y en todo caso, si la entidad se mantiene en el error, eleven a OCE y pidan pronunciamiento. No, el pronunciamiento demora 12 días. Las adjudicaciones simplificadas no tienen pronunciamiento, ¿no? Sí, eso es algo que debería cambiarse en la norma. ¿Por qué? Ya. En todo caso tendría que ser, como le digo, sus observaciones y sus elevaciones a OCE y solicitudes de dictámenes a tiempo, ¿no? Al momento. Ya. Al momento de la convocatoria, cuando hacen las consultas. Ya. Pero ahí puede pedir apelación. Es el único camino, el recurso de apelación ante el tribunal. Y presentas una estructura de costos y por el IGB tu céntimo simplemente pierdes la renta. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso que al final, no le afecta a nadie este céntimo. No le afecta a la SUNAT, no le afecta inclusive a los funcionarios, no le afecta porque no está prometiendo ni un delito ahí. Porque la SUNAT extiende su norma que cuando termina la deuda se va al empleo superior o superior. Entonces eso debería normar el roce de una directiva para que no se tenga en cuenta. Eso está pasando constantemente hoy día. También pasa la valorización, ¿sabes? Rebota la valorización por interés. Ya. Continuamos. A ver, por favor. Otro error común en las bases son el mes del valor referencial, ¿no? Que es el mes en el que se elaboró y determinó la parte presupuestal del expediente técnico de obra, ¿no? En las bases te pide el mes en que se calculó el valor referencial y esto pues equivale a decir el mes en que se determinó el presupuesto, ¿no? Entonces a veces también están colocando algunas entidades el mes de aprobación del expediente técnico. Entonces si dice mayo en el presupuesto y se aprobó en junio, están colocando junio y eso también es otro error en las bases, ¿no? Un error común en las bases. Sí. No, en la base estándar solamente está que pongas la fecha de la presentación de oferta. No te pide el mes del cálculo del valor referencial. Pero está mal, pues, ¿no? No está bien eso. No deben eliminarte por eso, porque no te lo exige la base estándar. No te lo exige el anexo de la base estándar. Y eso sí está en diversos pronunciamientos. A ver. Otro error común que encontramos es cuando las valorizaciones tienen periodo distinto al periodo mensual. En ninguna parte del reglamento vamos a encontrar cuál es el procedimiento de valorizar en periodos distintos al periodo mensual. Entonces, si nosotros queremos pagar las valorizaciones de forma quincenal,
vamos a tener que establecer unos lineamientos claros, cuál va a ser el proceso, los plazos para valorizar quincenalmente, ¿no? O el periodo que ustedes hayan elegido debe estar bien claro en las bases. Entonces, concluyendo, los errores y las deficiencias principales encontradas en las bases son que las entidades no utilizan la base estándar actualizadas, que las bases de la obra son incorrectamente completadas, que hay un mal uso de los requisitos de calificación, que hay incongruencia entre una sección y otra, y que se están incluyendo requisitos innecesarios para la presentación de ofertas. Entonces, a ver, un ejercicio. En la base estándar tenemos esto en letras azules, ¿no? A ver. Y entonces acá hay un ejercicio. El especialista en gestión de riesgos deberá contar con 1 año de experiencia en gestión de riesgos de obras similares. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Por qué es incorrecto? Ingeniera, me decía. ¿Alguien tiene la respuesta? En obras en general, sí, muy bien, claro. Aquí la base estándar, ¿no? Me dicen que no se debe exigir experiencia en obras similares a estos profesionales. Y aquí están estableciendo gestión de riesgos de obras similares, lo cual es incorrecto porque tiene que ser en obras en general, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta de las diapositivas que hemos pasado? No, está en la base estándar. La base estándar, como le digo, están las reglas que son complementarias al reglamento. O sea, es reglamento prácticamente, porque hay un montón de reglas adicionales en las bases estándar. Y allí está claramente qué profesionales no debe ser personal clave, que ese momento lo vimos, ¿no? Ahí eso es lo extraído de las bases estándar. O sea, basta decirle al comité que está contra la base estándar. Señalarle y tienen necesariamente que retirar. Sí, claro. Cualquier cosa que contravenga la base estándar es contravenir el reglamento. Exactamente, al momento de observar tenemos que hacer eso. Y si la entidad se mantiene en el error, para eso en las licitaciones públicas, que es el tema de hoy, tenemos la opción de elevar al OCE para pedir un pronunciamiento, ¿no? Y entonces la Dirección de Gestión de Riesgos va a elaborar un pronunciamiento y va a elaborar unas bases integradas, corregidas en su integridad. Entonces es un mecanismo muy útil, ¿no? Pedir un pronunciamiento, porque el OCE no solamente ahora a partir del 30 de enero, no solamente hace pronunciamiento, sino que también hace la base integrada corregida, la base integrada definitiva. Entonces esto ya nos evita posteriores nulidades al procedimiento. Y hasta ahorita sigue siendo gratuito, ¿no? También la norma ha dicho que va a cobrar una tasa a futuro, pero como todavía no cambia el TUPA del OCE, sigue siendo gratuito las solicitudes de pronunciamientos. Bien, para terminar quería comentarles sobre dos temas que considero que son vacíos legales. El primero, bueno, la vez pasada tuve la oportunidad de venir a la conferencia del ingeniero Marco Cruzado sobre los adelantos directos y los adelantos de obra,
Y entonces él nos comentó, ¿no?, todo este nuevo mecanismo del fideicomiso, de cómo esto va a reemplazar a los adelantos directos y de materiales en caso la entidad lo defina así, ¿no? Es potestad de la entidad establecer fideicomisos o mantener lo tradicional, que son los adelantos directos y de materiales. Es potestad de las entidades. Entonces a mí me surgió una pregunta, ¿no? Estos gastos en que incurrirá el contratista en atención al fideicomiso, ¿tendrán que incluirse en los gastos generales del expediente técnico? Porque en el expediente técnico ya no va a haber, ¿no? Si la entidad elige fideicomiso, ya no va a haber gastos de fianzas de adelanto directo y de obra. Se va a suprimir, porque va a ser por vía de fideicomiso. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que debe estar en los gastos generales del expediente técnico? Por supuesto, ¿no? Entonces, si estamos elaborando ahorita expedientes técnicos, tenemos que coordinar bien con la entidad cómo va a ser el tema, ¿no?, de los adelantos. Entonces tenemos que colocar bien nuestro desagregado de gastos generales, ¿no?, los gastos que incurramos cuando hagamos este fideicomiso, porque hay comisiones de estructuración, comisiones que el contratista tiene que pagar dentro de un fideicomiso. El reglamento manda que el contratista pague algunos gastos. Entonces estos gastos deberían estar, en mi opinión, también en el desagregado generales. Otros gastos, ¿no?, también que me trajeron esta pregunta, ¿no?, es la Junta de Resolución de Disputas. Los gastos en que incurrirá el contratista en el pago de honorarios de los adjudicadores tendrán que incluirse en los gastos generales del expediente técnico, porque cuando son de 5 millones hasta menos de 20 millones, eso no es obligatorio, pero ahora dice que es obligatorio en obras mayores de 20 millones, ¿no? Entonces también aquí es un vacío de la norma que no nos dice, ¿va a estar o no va a estar en el expediente técnico? Bien, eso ha sido todo, ingeniero Jorge Luis, y muchas gracias por haber estado acá. Yo les quería comentar que el OCE está dictando charlas gratuitas con certificación incluida y que les recomiendo ir a esas charlas. Por ejemplo, el día de mañana, un abogado experto en arbitraje va a hablar sobre arbitraje en el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNI, en el auditorio, que es para 150 personas. Va a dar una charla gratuita, entonces yo les recomiendo que vayan porque incluye la certificación. Mañana de 4 a 8, los que tengan disponibilidad de tiempo de la UNI. La puerta 5 de la UNI, en el CETIC. ¿Ya? Entonces, sí. Ingeniera, permitimos a los asistentes algunas inquietudes, por favor, para poder orientarlos. Ya, a ver, dígame, por favor. Por favor, de manera ordenada, colega, alguna pregunta. Sí, señoritas. Es posible que ustedes definan unas obras similares, ¿no?, la definición de obras similares, o ustedes establezcan las actividades con las que debe contar, por ejemplo, el residente de obra, ¿no? Pero para otros profesionales ya la base estándar establece que debe ser en obras en general. Entonces ya no podemos hacer un listado de actividades, porque obras en general es cualquier obra. Solo para el residente sí le podríamos poner pues una definición exclusiva y un listado de actividades que debe tener la experiencia.
No, para el residente también. Sí. Claro, pero ella ha puesto obras en general. Sí, ha puesto en obras en general. Ah, no tiene nada que ver. El plazo de la ejecución no tiene nada que ver. No, eso no está prohibido, ¿no? Tiene. Sí. Sí. Entonces, dígame, sí. Si es que está en las bases que tiene que ser desde su participación desde el inicio de la obra, también tiene que estar permanentemente, ¿no? Usted dice que va a trabajar por horas, ¿no? Uh-huh. Claro, yo creo que si es que no está a tiempo completo, pues no puede ser pasible de esta penalidad, ¿no? Uh-huh. Además, las bases estándar ya dicen quiénes son, Claro. Sí, ingeniero. No le entendí. Ya, según el reglamento es hasta el 40%, está permitida la subcontratación, ¿no? Ya. Ingeniero, dígame. No. O sea, si es algo demasiado restringido, ¿no? Usted puede observarlo, ¿no? Ya, como le digo, ¿no? Observarlo en su momento y si no, elevarlo al OCE, ¿no? Sí. Yo sé que quedan muchas preguntas en el tintero. Respecto al tema de los 60 días de obligatoriedad que permanezca el personal clave,
Creo que todos sabemos que cuando nos comprometemos a participar en alguna licitación como profesional clave, hacemos una declaración jurada. Y en función a ese mérito es que tenemos que permanecer en ese periodo mínimo, salvo, como se ha puesto en la filmina, que sea por fallecimiento, por invalidez o inhabilitación del ingeniero. Si el ingeniero por A o B, y eso puede ser una argucia, deja de pagar su habilitación, queda inhabilitado, y eso es justificación para pedirle a la entidad el reemplazo con un profesional de condiciones mínimas, iguales o mejores al profesional anterior que ha estado ejerciendo la responsabilidad. Bien, estimados concurrencia, colegas, al nombre del capítulo de Ingenieros Civiles, la Junta Directiva del periodo 2019-2021, me place entregar este certificado a la ingeniera Mónica Laurencio Luna por su participación en esta conferencia, y siempre nosotros estamos abocados a tratar de aportar en las mejoras para el trato a los profesionales. Estas modificaciones hechas, modestia aparte, ha sido por injerencia respecto a la equivalencia de participación de ingenieros extranjeros, porque nos ponían unos requisitos de, por ejemplo, doctores en topografía y cosas que ustedes ya que están metidos en la licitación conocen. Entonces, poco a poco estamos avanzando para que la equidad y la participación del ingeniero peruano sea considerada, pero requerimos que ustedes, por nuestras redes sociales, nos escriban por favor sus aportes o inquietudes para nosotros estar al tanto y poder canalizar. Bien, entonces entregamos a la ingeniera Mónica Laurencio Luna el certificado por su hermosa participación. Muy Muchas académica. gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos otras actividades, por favor, pueden ver ustedes en nuestro portal del Facebook o en la vitrina que tenemos en la entrada.